Seo's cancer-stricken kid was banned from pool, single dad turned yard into water park. Arthur Esterline's world was built of glass and steel, a kingdom suspended 50 stories above the city. From his corner office, the metropolis sprawled below, a silent, intricate map of his influence. The hum of his empire was a constant whisper in the polished chrome and Italian leather, a sound that was supposed to signify power, success, and meaning. Instead, it only echoed the profound hollowness in his chest. His desk was a vast expanse of mahogany, holding only a single, framed photograph. It showed a woman with a radiant smile and a small boy with her same bright eyes, his hair a sunny halo around his face. Eleanor and Leo. One was a memory, a ghost of warmth in this cold, sterile life. The other was his entire universe. He looked at the photo, his fingers tracing the edge of the silver frame. Leo's hair was gone now, replaced by a collection of soft beanies and caps that Arthur bought in every color, a futile attempt to paint cheerfulness over a stark reality. The cancer had taken so much, but it had not taken his son's spirit. That spirit was the last flickering candle in the cavern of Arthur's heart, and he would guard it with the ferocity of a dragon. The wealth, the company, the skyline, it was all just fuel to keep that one small flame from being extinguished. The silence of the office was a heavy blanket. Years ago, this room had been filled with Eleanor's laughter. She had insisted on placing a ridiculously comfortable armchair in the corner, a splash of soft fabric in a world of hard angles. For emergency naps and creative thinking, she had said. Now it sat empty, a shrine to a life that had been stolen from him. He was a king in a glass castle, ruling over an empire of grief. Every transaction, every merger, every billion-dollar decision was a distraction from the one negotiation he could not win, the one with fate itself. He glanced at the clock. It was almost time. Time to leave this empty fortress and return to the only part of his world that mattered. Time to pick up Leo. Today was a good day. Leo's energy was up, his smile was bright, and he had a singular, shimmering wish. Daddy, can we go to the pool? The big one? Please? How could he refuse? A few miles away, in a world stitched together from worn-out novels and the scent of chamomile tea, Clara Evans counted the coins in a jar on her kitchen counter. Her small bungalow was nestled on a quiet street, a stark contrast to the sprawling, modern mansion that loomed next door. Her home was a haven of soft light and organized clutter, every surface covered in books and Lily's crayon drawings. It was a life measured not in stock portfolios, but in overdue library notices and the cost of groceries. She was a librarian, a custodian of stories, yet she felt as though her own was stuck on a single, repeating chapter: work, pay bills, care for Lily, sleep, repeat. The wolf was always at the door, but she met its growl with a quiet dignity. She possessed a strength that was not forged in a boardroom, but in late nights spent worrying over a feverish child and early mornings facing a world that rarely offered a gentle hand. Her daughter, Lily, was a small, bright sunbeam, her laughter the only luxury Clara truly craved. She sat at the kitchen table, humming to herself as she drew a picture of two stick figures holding hands under a lopsided sun. One for her mama. Clara looked out the window at the imposing house next door. It was a fortress of solitude. She rarely saw the man who lived there, a mysterious figure who came and went in a sleek black car. She knew he had a son about Lily's age, a quiet little boy she sometimes saw through the fence, his face often pale and serious. She felt a pang of sympathy for the child, who seemed to live in a gilded cage. Today, however, the neighborhood was alive with the promise of summer. The air was thick with the smell of chlorine and freshly cut grass, carried on the breeze from the community pool just down the street. Mama, can we go swimming? Lily asked, her eyes wide with hope. It's so hot. Clara looked at the coin jar, then at her daughter's expectant face. There was enough. Justo lo suficiente. Sí, cariño, dijo ella, su voz más cálida de lo que se sentía. Vamos a nadar. La piscina comunitaria era un alboroto de color y sonido. Gritos de alegría resonaban en el agua azul brillante, y el sol caía con un resplandor implacable y alegre. Arthur sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago mientras guiaba a Leo, quien le apretaba la mano con fuerza, hacia la entrada. Leo llevaba una gorra amarilla brillante, su delgado cuerpo cubierto con una toalla decorada con cohetes de dibujos animados. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el agua brillante, chispeando con una emoción que le dolía el corazón a Arthur. Pagó su entrada, la transacción se sentía mundana, normal.
Por un momento, se permitió creer que eran solo un padre y un hijo normales, a punto de disfrutar de una simple tarde de verano. Encontró un lugar en el césped, extendió sus toallas y comenzó a aplicar protector solar en la pálida piel de Leo. Fue cuidadoso, su toque suave alrededor del contorno apenas visible del puerto de quimioterapia debajo de un apósito impermeable en su pecho. «¿Listo, pequeño hombrecito?», preguntó Arthur, forzando una sonrisa. «Listo, papi», gorjeó Leo, ya quitándose la toalla. Acababan de llegar al borde de la piscina cuando una voz aguda cortó el aire. «Disculpe. Señor». Arthur se giró. Un hombre de rostro severo con una camiseta de salvavidas estaba frente a ellos, con los brazos cruzados. Detrás de él, un pequeño grupo de padres susurraba, sus ojos yendo de la gorra de Leo al apósito en su pecho. Una mujer con un corte de pelo severo y un rostro curtido, a quien Arthur reconoció como la jefa de la asociación de vecinos, la señora Gabel, observaba con una mirada de desaprobación sin disimulo. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Arthur, su voz tranquila, nivelada. «Me temo que su hijo no puede entrar al agua», dijo el gerente, sin mirarle a los ojos. El mundo pareció inclinarse. Los gritos alegres se desvanecieron en un rugido sordo en los oídos de Arthur. Sintió la pequeña mano de Leo flaquear en la suya. «Lo siento, ¿qué?» «Es un problema de higiene», murmuró el hombre, señalando vagamente a Leo. «Y una responsabilidad. No podemos tener niños con condiciones en la piscina pública. Está en contra de las reglas». La señora Gabel dio un paso adelante, su voz una hoja de acero frío. «Es por la seguridad de todos los niños, señor Sterling. No podemos arriesgarnos a una infección. Seguramente usted lo entiende». Arthur sintió que algo se rompía dentro de él. Miró de sus rostros duros e inflexibles al rostro de su hijo. La emoción de Leo se había evaporado, reemplazada por una mirada de confusión y vergüenza que destrozó el alma de Arthur. El niño se apretó la toalla más fuerte alrededor de sí mismo, como si intentara esconderse. Era solo un niño. Un niño que quería nadar. Y lo estaban mirando como si fuera una contaminación. «Tiene un apósito médico impermeable», dijo Arthur, su voz peligrosamente baja. «Tiene el permiso de su médico. No es un riesgo para nadie». «Las reglas son las reglas», afirmó la señora Gabel, con la barbilla en alto. «Quizás este no sea el lugar para él». La crueldad de sus palabras flotaba en el aire caliente y quieto. Arthur se arrodilló, ignorándolos a todos, toda su atención en su hijo. «Está bien, Leo», susurró, su voz ronca por un dolor que intentaba desesperadamente ocultar. «Haremos otra cosa. Algo incluso mejor». Pero los ojos de Leo se llenaban de lágrimas, un desbordamiento silencioso y desgarrador de decepción. Los susurros de los otros padres se sentían como piedras que les arrojaban. La humillación invadió a Arthur, fría y amarga. Él envolvió su brazo alrededor de su hijo, protegiéndolo, y se giró para irse. Justo entonces, una voz tranquila pero firme habló desde detrás de ellos. «Lo que están haciendo está mal». Arthur se detuvo. Se giró para ver a una mujer con ojos amables y cansados y una mandíbula determinada. Era su vecina, la bibliotecaria. Ella sostenía la mano de una niña pequeña que miraba a Leo con ojos grandes y curiosos. Clara Adams dio un paso adelante, colocándose entre la familia de Arthur y el comité de jueces. Ella no sabía que el nombre de este hombre era Sterling, o que él comandaba un imperio. Ella solo vio a un padre tratando de proteger a su hijo visiblemente frágil. «Es un niño pequeño», dijo Clara, su voz temblaba ligeramente pero era clara como una campana. «Él solo quiere nadar». «¿De qué tienen tanto miedo? ¿Compasión? ¿Un poco de decencia humana?». La señora Gabel se burló. «Esto no le concierne». «Concierne a cualquiera que crea en ser amable», respondió Clara, su mirada inquebrantable. Ella miró a Arthur entonces, una empatía profunda y resonante en sus ojos que traspasó su asombro. Ella no ofrecía lástima. Era algo más fuerte. Era solidaridad. Arthur simplemente asintió, un silencioso agradecimiento que se sintió totalmente inadecuado. Él tomó a Leo en sus brazos y se alejó de la piscina, de los susurros y las miradas, dejando el sonido de la valiente y solitaria defensa de Clara detrás de él.
Mientras caminaba, una fría y dura resolución comenzó a formarse en los pedazos rotos de su corazón. Si el mundo no le haría un lugar a su hijo, él construiría uno. Esa noche, Arthur se sentó en la oscuridad, viendo la luna proyectar un brillo estéril sobre su cuidado y vacío patio trasero. El recuerdo de las lágrimas silenciosas de Leo era una herida fresca. El frío desprecio del comité de la piscina había sido cruel, pero fue la inesperada amabilidad de su vecina lo que realmente lo inquietó. Ella los había defendido, una extraña defendiendo a un extraño. Ella había visto a un padre y un hijo, no una responsabilidad o un problema. Él había vivido su vida rodeado de personas que querían algo de él. Su riqueza era una fuerza gravitacional, atrayendo a asociados, empleados y aduladores. Pero su gesto había sido totalmente puro. Un acto de amabilidad sin expectativa de recompensa. Era un lenguaje que casi había olvidado cómo hablar. Desde su ventana, podía ver la cálida luz derramándose de su pequeña casa, un faro en la oscuridad. Vio las siluetas de ella y su hija leyendo un libro juntas. Era una imagen de amor simple y profundo, un universo lejos de su propia mansión silenciosa y cavernosa. Él tenía todos los recursos del mundo, sin embargo, su vida parecía infinitamente más rica. A la mañana siguiente, Arthur no fue a su oficina. Llamó a una serie de números, su voz baja y decisiva. Habló con arquitectos, ingenieros y contratistas. Describió toboganes, zonas de chapoteo y un río lento. Habló de cascadas y corrientes suaves y climatizadas. No solo estaba ordenando una piscina, estaba encargando un mundo. Un mundo donde a Leo nunca se le negaría la entrada. Un mundo construido no de reglas y regulaciones, sino de alegría desenfrenada. En cuestión de días, la tranquila serenidad de su calle fue destrozada por el rugido de la maquinaria. Llegaron camiones, excavando y dando forma a la tierra en el vasto patio trasero de Arthur. Los vecinos se asomaban por sus cortinas, susurrando sobre el excéntrico multimillonario de al lado. Clara observaba la masiva empresa desde la ventana de su cocina con una mezcla de asombro y preocupación. Ella no tenía idea de lo que él estaba construyendo, solo que era vasto y disruptivo. Una tarde, mientras regaba su pequeño jardín, lo vio de pie junto a la cerca, observando la construcción. Él parecía cansado, el hombre confiado de la torre de oficinas reemplazado por un padre agobiado por una pesada carga. Ella se acercó, limpiándose las manos en su delantal. Ese es un gran proyecto, dijo ella, con voz suave. Arthur se giró, sobresaltado. Él se había perdido en sus pensamientos. Hola, dijo él, su tono más formal de lo que pretendía. Me disculpo por el ruido. No es molestia, respondió ella. Ella dudó, luego añadió, quería decir, que lamentaba lo que pasó en la piscina. Fue horrible. Él finalmente la miró a los ojos, y por primera vez, ella vio más allá del exterior reservado, el profundo pozo de dolor en sus ojos. Gracias, dijo él, las palabras llevando un peso mucho más allá de su simple significado. Por lo que hiciste. Por lo que dijiste. Solo hice lo correcto, dijo ella suavemente. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, el abismo entre sus dos propiedades sintiéndose menos como una división y más como un espacio compartido. ¿Qué estás construyendo?, preguntó ella finalmente. Una leve sonrisa tocó los labios de Arthur, la primera genuina que ella había visto. Él miró hacia el caótico remolino de tierra y concreto. Estoy construyendo un lugar para que mi hijo nade, dijo él. Él no reveló su riqueza ni su plan completo. En ese momento, él no era un CEO. Él era solo un papá. Leo ama el agua más que nada. Solo le estoy haciendo su propia laguna. El corazón de Clara se hinchó con una inesperada ola de emoción. Fue un acto de un amor tan extravagante y desgarrador. Ella vio entonces que la fortaleza de al lado no era una jaula, sino un santuario, y este hombre no era un magnate frío, sino un padre ferozmente protector. El terreno compartido de la paternidad era más poderoso que cualquier cerca. A medida que pasaban las semanas, el caótico sitio de construcción en el patio trasero de Arthur comenzó a transformarse. Un río serpenteante tomó forma, una suave montaña de roca emergió, destinada a convertirse en una cascada, y las piezas brillantes y retorcidas de un tobogán de agua yacían en el césped como un dragón dormido. El proyecto se convirtió en una fuente de conexión tranquila entre las dos casas.
Leo y Lily comenzaron su propia amistad a través de la cerca. Lily le mostraba a Leo sus dibujos, y Leo, en sus mejores días, le mostraba sus juguetes de dinosaurios favoritos. Su charla inocente flotaba por el césped, un sonido de felicidad pura y sin complicaciones que calmaba los bordes deshilachados de los corazones de sus padres. Clara a menudo sacaba limonada para los trabajadores de la construcción, y siempre le ofrecía un vaso a Arthur. Él aceptaba, al principio torpemente, pero pronto sus conversaciones se convirtieron en la parte más natural de su día. Se encontró contándole cosas que no le había dicho a nadie más, ni siquiera a sus asesores más cercanos. Habló de Eleanor, de su enfermedad que había llegado tan repentinamente, y del miedo aplastante de ver la historia repetirse con su hijo. A ella le encantaba nadar, dijo Arthur una tarde, su voz cargada de recuerdos mientras observaban una grúa bajar una palmera a su lugar. Ella decía que el agua lo lavaba todo, todas las preocupaciones. Supongo que quiero eso para Leo. Un lugar donde pueda ser solo un niño, donde nadie pueda mirar o juzgar. Clara escuchaba, su presencia un ancla tranquila en la tormenta de su dolor. Ella, a su vez, compartió sus propias luchas, la soledad de ser madre soltera, la constante ansiedad financiera, su sueño de algún día abrir una pequeña librería comunitaria. Él vio la resiliencia en ella, la gracia inquebrantable con la que navegaba su vida. Ella no estaba rota por sus dificultades, estaba fortalecida por ellas. Él comenzó a ver el mundo a través de sus ojos. Notó la belleza simple en su jardín, la forma en que le hablaba a Lily con infinita paciencia, la tranquila dignidad que ella llevaba. Las líneas frías y estériles de su propia existencia comenzaron a desdibujarse, suavizadas por el calor que emanaba de su pequeña casa. Él estaba desmantelando los muros alrededor de su corazón, una conversación a la vez. El día que el parque acuático estuvo terminado, Arthur sintió una emoción nerviosa. Las bombas cobraron vida, la cascada caía sobre las rocas y el sol brillaba en la superficie de lo que él había nombrado oficialmente, la laguna de Leo. Era un paraíso privado, un testimonio del amor de un padre. Él encontró a Leo mirando desde la ventana, su cara presionada contra el cristal, sus ojos muy abiertos con incredulidad. «¿Es eso?» «Para mí», susurró. «Es todo para ti, amigo», dijo Arthur, con la voz entrecortada. El primer chapuzón fue un sonido de gloriosa victoria. La risa de Leo, pura y desenfrenada, resonó por el patio mientras se deslizaba por el pequeño tobogán de agua. Fue el sonido más hermoso que Arthur había escuchado jamás. Él miró hacia la valla. Clara y Lily estaban mirando, sus caras iluminadas con sonrisas. Por impulso, Arthur las llamó con la mano. «Vengan», gritó. «Hay espacio más que suficiente». Clara dudó solo un segundo antes de que Lily la arrastrara. Pronto, los cuatro estaban en el agua, sus risas mezclándose. Por primera vez en años, Arthur sintió algo más que dolor o miedo. Viendo a su hijo jugar con su nueva amiga, viendo la alegría genuina en la cara de Clara, sintió un atisbo de esperanza. Se sintió como el comienzo de un deshielo, como el primer día cálido después de un largo y helado invierno. Esta laguna, construida con dolor y desafío, se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en un lugar de curación. Su burbuja idílica, sin embargo, era frágil. La historia del niño al que se le prohibió la piscina comunitaria y del padre que le construyó un parque acuático privado era demasiado convincente para permanecer en secreto. Un reportero de noticias local, avisado por una vecina chismosa, escribió una historia. Al principio, fue una pieza conmovedora sobre el amor de un padre. Pero Internet tiene una forma de retorcer las cosas. El reportero investigó más a fondo. La identidad de Arthur como CEO de Sterling Enterprises fue revelada. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Ya no era un padre devoto, era un multimillonario arrogante que usaba su inmensa riqueza para burlar las reglas de la comunidad y despreciar a sus vecinos. La historia se volvió viral. Los titulares gritaban desde los sitios web de los tabloides. Matón multimillonario construye fortaleza acuática para hijo enfermo. La solución del 1%, ¿no puedes nadar en nuestra piscina? Construiré la mía. La señora Gabel fue citada extensamente, pintando a Arthur como una amenaza con derechos y a Leo como un accesorio en el juego de ego de su padre. Lo peor de todo, se volvieron contra Clara.
Un fotógrafo paparazzi tomó una foto de ella y Lily riendo con Arthur en la laguna. El pie de foto era venenoso. Bibliotecaria engancha a multimillonario después de un juego de lástima junto a la piscina. Ella fue pintada como una cazafortunas astuta, una intrigante que había usado a su hija para aferrarse a un hombre rico y afligido. El mundo de Clara se hizo añicos. Su vida tranquila y modesta fue destrozada. Los coches disminuían la velocidad al pasar por su casa. Los reporteros acamparon en su césped, gritando preguntas cada vez que intentaba salir para ir a trabajar. Su jefe en la biblioteca llamó, sugiriéndole que se tomara un tiempo libre hasta que la atención no deseada disminuyera. Se sentía expuesta, violada y profundamente avergonzada, aunque no había hecho nada malo. El santuario que Arthur había construido para su hijo se había convertido en un espectáculo público y la había arrastrado a su duro e implacable foco de atención. La calidez y la fácil conexión que habían comenzado a construir ahora estaban contaminadas por la fea interpretación del mundo. Ella encontró a Arthur junto a la valla una tarde, el lugar donde su amistad había comenzado. Su cara era una máscara de furia y arrepentimiento. Clara, lo siento mucho, comenzó, con la voz ronca. Nunca quise esto. Lo arreglaré. Lanzaré un comunicado, demandaré. Ella levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza. No puedes arreglar esto, Arthur, dijo, su voz apenas un susurro. Este es tu mundo. Esto es lo que hace. Toma algo simple y bueno, y lo retuerce en algo feo, no digas eso, suplicó él. Lo que tenemos, ¿es real, lo es?, preguntó ella, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. ¿O fui yo solo un proyecto para ti también? ¿La bibliotecaria solitaria que podías rescatar? Ni siquiera sabía quién eras, en realidad. Eres Arthur Sterling, el CEO. Un hombre que construye parques acuáticos en su patio trasero. Soy Clara Evans. Me preocupo por el precio de la leche, sus palabras fueron un cuchillo en su pecho, porque él podía escuchar el grano de verdad en ellas. Él había protegido su identidad, no por malicia, sino por un deseo de ser visto como solo un hombre, solo un padre. Ahora vio que esta omisión se sentía como una traición. Nunca fue así, insistió él. No importa, dijo ella, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. No puedo tener esto en la vida de Lily. Las cámaras, los susurros, las mentiras. Ella merece una infancia normal. No podemos. No podemos hacer esto más. Tu mundo y mi mundo nunca estuvieron destinados a mezclarse. Ella se dio la vuelta y regresó a su pequeña casa, cerrando la puerta detrás de ella. La cálida luz en su ventana se apagó, sumiendo su hogar en la oscuridad. Arthur se quedó solo, los sonidos alegres de la laguna ahora un silencio burlón. Él había construido una fortaleza para proteger a su hijo de la crueldad del mundo, pero al hacerlo, había erigido un muro entre él y la única persona que lo había hecho sentir completo de nuevo. El frío había regresado, más helado que nunca. Él estaba de vuelta en su castillo de cristal, y estaba completa, totalmente solo. Durante días, un silencio desolador cayó entre las dos casas. El agua en la laguna permaneció perfectamente quieta, su superficie reflejando un cielo gris y vacío. Arthur sintió el viejo vacío regresar, un dolor familiar que ahora era más agudo, más definido. Él había probado la conexión, el calor real, y su ausencia era una forma de inanición. Él observó la casa de Clara, pero ella permaneció retraída, un fantasma en su propio hogar. Él la estaba perdiendo, y se sentía impotente para detenerlo. Pero entonces miró a Leo. Su hijo, que había florecido con la amistad de Lily, ahora estaba callado y retraído de nuevo. «¿Lily está enojada conmigo?», preguntó una tarde, su pequeña voz rompiendo el corazón de Arthur. En ese momento, Arthur se dio cuenta de su error. Él había reaccionado a la crisis como un CEO, pensando en términos de control de daños, demandas y declaraciones públicas. Él había intentado combatir la oscuridad con dinero y poder. Pero Clara no se había enamorado de un CEO. Ella se había conectado con un padre. Él tenía que responder como ese hombre, el hombre vulnerable y afligido que ella había defendido en la piscina. Él no se escondería detrás de comunicados de prensa o abogados. Él enfrentaría al mundo con la única arma que importaba, la verdad. Él convocó una conferencia de prensa.
No la celebró en el frío e imponente vestíbulo de Sterling Enterprises. Invitó a los reporteros a su propio patio trasero. Él se paró ante ellos, no en un traje de poder, sino en una camisa y pantalones sencillos. Detrás de él, la laguna de Leo brillaba, un testimonio silencioso de la historia que estaba a punto de contar. Las cámaras destellaron, una tormenta de luz y juicio. Arthur respiró hondo, ignorando las preguntas a gritos. Cuando habló, su voz no era el tono dominante de un titán de la sala de juntas. Era la voz tranquila y seria de un padre. Mi nombre es Arthur Sterling, comenzó. Y soy un padre. Ese es el único título que importa hoy aquí. Él les contó todo. Habló de su difunta esposa, Eleanor, y de la promesa que le había hecho. Describió la batalla de Leo contra el cáncer, su coraje, su simple deseo de nadar. Relató con doloroso detalle el día en la piscina, la humillación, la crueldad casual que le había roto el corazón a su hijo. En ese momento, dijo, con la voz quebrada por la emoción, mi dinero no significaba nada. Mi posición no significaba nada. Yo era solo un papá, viendo a su hijo enfermo ser dicho que no pertenecía. Y en ese mismo momento, una mujer, una extraña, habló. Ella no sabía mi nombre ni el tamaño de mi cuenta bancaria. Vio a un niño sufriendo y a un padre que no lograba protegerlo, y nos mostró una amabilidad que se ha vuelto demasiado rara en este mundo. Esa mujer era Clara Evans. La narrativa que se ha tejido sobre ella es una mentira asquerosa, fabricada por la misma crueldad casual que enfrentamos ese día. Ella no es una cazafortunas. Ella es una mujer amable y honorable. Una madre devota que ha enfrentado sus propias luchas con una dignidad que solo puedo admirar. Ella nos ofreció a mi hijo y a mí su amistad, y fuimos mejores por ello. Si hay alguna culpa aquí, es solo mía, por no haber anticipado cómo mi mundo podría envenenar el suyo. Luego hizo un anuncio final y sorprendente. Este lugar, dijo, señalando la laguna, fue construido por el amor y la desesperación de un padre. Pero de ahora en adelante, representará algo más. Hoy, anuncio la formación de la Fundación Laguna de Leo, dotada con $100 millones. Su única misión será construir y financiar espacios recreativos totalmente accesibles, seguros y alegres para niños inmunocomprometidos y sus familias en todo el país. Ningún niño debería sentirse avergonzado de su enfermedad. Ninguna familia debería ser rechazada. Había expuesto su corazón al mundo, un gran gesto de completa vulnerabilidad emocional. Clara vio toda la conferencia de prensa en el pequeño televisor de su sala. Con cada palabra que él pronunciaba, sentía que los muros que había construido alrededor de su propio corazón comenzaban a desmoronarse. Él no se estaba escondiendo. Él no estaba luchando con poder. Él estaba luchando con amor. Él la estaba defendiendo, protegiéndola, con la cruda y honesta verdad de su propio dolor. Ella vio al hombre con el que se había conectado por primera vez, el padre de pie junto a la valla, con los ojos llenos de una tristeza silenciosa. Ella no dudó. Salió por la puerta principal, pasó junto a los reporteros atónitos y cruzó el césped que separaba sus dos mundos. Él todavía estaba de pie junto a la laguna cuando ella lo alcanzó. Sus ojos se encontraron. El espacio entre ellos se llenó de una comprensión tácita. Arthur, exhaló ella, con la voz ronca por las lágrimas no derramadas. Lo siento, Clara, dijo él, con la voz áspera. Por todo lo que mi mundo te trajo. No lo estés, susurró ella, acercándose. No construiste un muro. Construiste un puente. Ella extendió la mano y tomó la suya. Ya no era la mano de un director ejecutivo o de un multimillonario. Era solo una mano, cálida y fuerte, buscando la suya en la tranquila calma después de la tormenta. Enfrentarían el mundo juntos. Un año después, el mundo era un lugar diferente. El ruido se había desvanecido, reemplazado por el suave zumbido de una nueva realidad. La historia de la conferencia de prensa de Arthur había cambiado la narrativa pública de una de escándalo a una de inspiración. La piscina comunitaria, bajo una nueva junta directiva, había emitido una disculpa pública e instituido una política radicalmente inclusiva, nombrándola, la Iniciativa Leo. La señora Gabel había vendido discretamente su casa y se había mudado. Pero el cambio más grande fue el que había tenido lugar a lo largo del tramo de césped entre dos casas. La cerca seguía allí, pero ahora la puerta siempre estaba abierta.
La mansión de Arthur ya no era una fortaleza silenciosa y hueca. Estaba llena del sonido de la risa de dos niños, el olor de la repostería de Clara y el murmullo tranquilo de historias leídas en voz alta por la noche. Clara nunca había dejado su trabajo en la biblioteca, pero ahora también formaba parte de la junta de la fundación, su sabiduría práctica y su profundo sentido de comunidad guiaban su misión. Ella había traído vida y calidez al mundo estéril de Arthur, llenando su hogar con libros, arte y una abundancia de amor. Él, a su vez, le había dado lo único que ella nunca se había permitido soñar, seguridad. No solo financiera, sino la seguridad profunda e inquebrantable de ser amada y valorada exactamente por quien era. En una cálida tarde de verano, se sentaron a la orilla de la laguna. El sol poniente pintaba el agua en tonos de oro y rosa. Leo, con su cabello volviendo a crecer en suaves rizos soleados, estaba oficialmente en remisión. Él y Lily estaban en una balsa en medio de la piscina, sus cabezas inclinadas mientras susurraban secretos, su amistad un lazo inquebrantable forjado en un tiempo de prueba. Arthur se volvió hacia Clara, con el corazón lleno. El vacío que lo había definido durante tanto tiempo se había ido, reemplazado por un sentimiento tan profundo que no tenía nombre para él. Tomó su mano, su pulgar trazando círculos suaves en su piel. Hace un año, dijo suavemente, construí este lugar por ira y dolor. Quería cerrar el mundo. Clara sonrió, sus ojos reflejando el cálido atardecer. ¿Y ahora? Y ahora, dijo, con la mirada fija en ella, me doy cuenta de que no estaba construyendo una fortaleza. Estaba construyendo un hogar. Solo estaba esperando que llegara mi familia. No necesitaba un gran gesto. No necesitaba un anillo o una propuesta formal, todavía no. Todo estaba contenido en esa única mirada, una promesa tranquila de un futuro construido juntos. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y vieron a sus hijos jugar, sus dos mundos separados ahora fusionados sin problemas, hermosamente en uno. El agua brillaba, ya no un símbolo de rechazo o desafío, sino un reflejo de su nuevo comienzo, una laguna tranquila de paz, esperanza y amor incondicional.